Pregúntale por el comando Radazul. Sí, ahí éramos unos cuantos que cuidado. Nosotros nos miramos pero entre todos y dijimos, va a tener que remar aquí todo el mundo porque lo tenemos medianamente cerca, pero va a ser difícil. Complicado, complicado, complicado. Jugadores como yo que llegaban al Tenerife, que querían llegar al fútbol profesional, el hambre era brutal. Hombre, estamos hablando de delanteros históricos para el club, delanteros históricos pues que en el fútbol español y que han hecho pues una carrera importante. Para mí es un orgullo poder haber conseguido ese número de goles. El entrenador que mayor rendimiento a Aridane la salva a nivel individual ha sido Álvaro, porque al final, aunque se consiguieran los objetivos, son años duros, porque al final jugar en el Tenerife es exigencia máxima. Todavía voy por ahí y la gente se piensa que soy de Tenerife, ¿sabes? Por mis años allí, llevar la camiseta y estar en el brasileño del Club Deportivo Tenerife es algo que tienes que llevar con mucha responsabilidad. Y un 28 de diciembre te llama Pedro Cordero para firmar el Tenerife. O sea, esto es una inocentada porque me quedo con la reacción de la gente. La reacción de la gente se me hace ver a lo que les ha pasado ahora. Estuvo con el equipo, nos apoyó y al final está empezando a conseguirlo el siguiente año. Y agradecido. Hoy toca ponernos de pie para recibir al invitado de este capítulo, a uno de los grandes goleadores de la historia del Club Deportivo Tenerife. Tan solo Juan Antonio Pizzi con 36 goles y Nino con 29 superaron los 27 que Aridane Santana consiguió anotar el año del ascenso de Segunda División B a Segunda División. ¿Qué tal? Bienvenido a las voces del Tete. Muchas gracias por la invitación y aquí vamos a pasar un buen rato seguramente. Mira, en esta conversación contigo me gustaría retomar la que tuve hace unas semanas con Luis Miloro, que contaba que una de las anécdotas en el día de Hospitalet, el día del ascenso, es que cuando marcan ellos, te mira y dice, madre mía, lo que nos queda por sufrir aquí. La verdad que sí, porque la ida había sido un partido, la verdad que bastante redondo por nuestra parte. Hicimos un partido en el Heliodoro espectacular. Yo creo que hasta el minuto, pues no sé, 80 y pico, íbamos 3-0. El equipo, pues, muy superior, inclusive, pues, estando un poco más acertado, pues, con algún gol más. Y en las últimas jugadas, un saque de banda casi en tres cuartos, nos marcan ese 3-1 que al final en aquel momento con el tema de los goles dobles y demás, pues a ellos les daba vida. Y claro, en la segunda parte, nada más empezar en Hospitalet, nos marcan ese gol y quedaba tiempo para pelear, para sufrir, porque la verdad que el Hospitalet tenía buenos jugadores, tenía un buen equipo, había hecho una temporada bastante buena y sabíamos que nos iba a poner muy difícil. Nosotros nos miramos pero entre todos y dijimos, va a tener que remar aquí todo el mundo porque lo tenemos medianamente cerca, pero va a ser difícil. Esa fue la sensación de esa temporada, en plan, va a haber que sufrir para ascender. Cuando empezamos sí, porque al final algunos veníamos de la temporada anterior que no se consigue el ascenso, en el cual también llegamos a la última eliminatoria contra la Ponferradina en casa y bueno, habíamos perdido la ida 1-0, pero bueno, en el Lidor nosotros sabíamos que éramos fuertes y que podíamos sacar la eliminatoria y así no lo pudimos conseguir, entonces sabemos que la dificultad que iba a tener. También es cierto que la temporada desde el comienzo fue muy buena. Yo creo que el equipo desde un principio mantuvo una regularidad y estuvo en la parte alta, pues yo creo que en el primer puesto la mayor parte de la liga, si no toda. Sí, es que mirando la clasificación, solo en la primera jornada, por diferencia de goles, y en la jornada 16, o sea, realmente esa fue la única jornada en la que el Tenerife no fue primero. Es que sí, puede ser probablemente la primera jornada. Yo creo que el equipo, la primera derrota ese año pues, puede haber sido la jornada 12, 13 contra el Sporting B. Mm, Creo recordar por ahí. sí, O sea, el equipo empezó muy, 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 muy bien. La verdad que la temporada empezó bien y inclusive recuerdo, tengo esa imagen de cuando vas con esa inercia, con esa dinámica de que ganas partidos, de que te sientes pues ganador en casi todas las jornadas. Recuerdo perder 3-2 contra el Sporting B, pero por ese hambre que tenía el equipo
de ir a ganar el partido viendo los dos fuera de casa y creo que los últimos minutos nos metieron en el 90 y algo el 3-2, pero por ese hambre que tenía el equipo de conseguir victorias cada semana. El equipo trabajaba para eso, para cada fin de semana ganar y bueno, ese momento no fue de grupo porque nos ganaron, pero el equipo tenía un hambre y una ilusión por ganar cada domingo que era brutal. ¿Cómo se manejó la presión en un año en el que había la necesidad de subir sí o sí? Complicado. Tenerife, al final yo llegué la temporada anterior en diciembre, venía o sea, pasar de primera a segunda y de segunda a segunda vez relativamente en el fútbol un periodo de tiempo muy corto, asimilar todo eso no solo para los jugadores que veníamos, sino para todo el aficionado y la gente, no es fácil y había que ganar cada semana, era una dificultad porque al final todo el mundo te quiere ganar a ti, porque en ese momento era un equipo pues porque venía de descender en 2 años de primera división, la entidad que tiene el Tenerife, pues lógicamente pues eres equipo en el cual todo el mundo te quiere ganar, todo el mundo va a hacer lo mejor posible para sacarlo adelante y tiene una dificultad brutal. El año fue duro, pero sí es cierto que eso, como te decía antes, el comienzo fue muy bueno, el grupo humano que teníamos era brutal, la cohesión que habría era muy buena y el hambre y la ilusión por conseguir los objetivos, pero siempre de semana a semana. Ahí sí que íbamos, cada entrenamiento con Álvaro era brutal porque la exigencia era máxima y todo el mundo tenía la ilusión de conseguir estar en lo alto de la tabla y los que veníamos de la temporada anterior que no lo pudimos conseguir, sabiendo de cómo se puso el partido, por ejemplo, contra la Ponferradina, cómo estaba el ambiente en el estadio, pues sabíamos de que esa exigencia iba a estar y que lo teníamos cada domingo. A nivel individual, marcaste 27 goles. Creo que, bueno, prácticamente todo lo que tocabas iba para adentro. Supongo que a nivel individual para ti fue un gran año, más allá de la presión esta de tener que subir como grupo. Pues lógicamente el año, más allá de hablar en ese caso individual, fue brutal a nivel grupal. Es que yo creo que conseguimos todo lo que se podía conseguir, tanto grupal como a nivel individual. Recuerdo, pues, lógicamente, que al primero, ascender a la primera. Yo en este caso pues conseguí el piquillo a nivel nacional de todos los grupos. Sergio había conseguido el Zamora. Al final fue un año, yo creo que en estos casos a nosotros, pues a nivel individual, pero claro, esto venía todo por un grupo y lógicamente pues estábamos rodeados de una plantilla brutal bueno, en mi caso porque al final lógicamente los goles pues siempre llaman la atención, pero el trabajo que había detrás con los futbolistas que nosotros teníamos era, y como bien dice, yo solo tenía que tocar el balón, porque la verdad que había asistentes muy buenos que lo ponían pues la verdad que bastante fácil. Repasando los datos ahora y con perspectiva, ¿qué crees que tiene más mérito? ¿Haber marcado esos 27 goles o repartirlo en 20 partidos diferentes? Pues no sé, lo metí en 20 partidos, no Sí, recuerdo sí, sí. exactamente. En 20, Sí. en 20 partidos, pues mira, ese dato me lo acabas de dar. Lógicamente, estamos hablando de 38 jornadas más el playoff y demás. Marcar en un número como ese, de 20 partidos, pues lógicamente es un añadido porque son goles de un equipo que yo creo que no me acuerdo las derrotas que tuvimos, pero ayudan a conseguir puntos, ayudan a conseguir victorias y eso es muy, muy positivo. Lógicamente, teníamos una plantilla, como te decía antes, era brutal. Yo a nivel individual me sentía muy cómodo, el equipo se sentía muy bien pero lo que te digo, era cada entrenamiento, era un hambre, una ilusión, lógicamente, jugadores como yo que llegaban al Tenerife, que querían llegar al fútbol profesional, el hambre era brutal. Para mí el año pasado se me había escapado porque la oportunidad de descender el año anterior y otro año más en el Tenerife era saber que ibas a pelear porque ibas a tener buenos futbolistas y un buen cuerpo técnico y era estar lo más cerca posible del fútbol profesional. Te escucho y no es que te quites mérito, pero sí que parece que le quitas un poco de valor, pero al final, si miras la historia de más de 100 años del Tenerife, a día de hoy solo hay dos jugadores que hayan marcado más de 27 goles en una misma temporada, que fueron Nino en segunda con 29 y Pizzi 36 en primera división. No sé cómo se encaja también ese dato.
Hombre, estamos hablando de delanteros históricos para el club, delanteros históricos pues que en el fútbol español y que han hecho pues una carrera importante. Para mí es un orgullo poder haber conseguido ese número de goles, pero claro, es que es de lo que estaba diciendo antes. La plantilla que había, al final salía a relucir lo individual, pero por el grupo humano que había, el grupo futbolístico que teníamos una plantilla que son jugadores que eran de la categoría superior, como así fue, y para mí, pues lógicamente, pues estar en esos datos del Club Deportivo Tenerife para mí es histórico, me enorgullece y encantado de haber podido conseguir eso, porque lógicamente para uno que sí más canario, el estar en esa historia, el tener esos números, es nada más que pues, orgullo. ¿Qué cuota de responsabilidad le concedes también a Cervera en este caso? En el grupo. Sí, bueno, Pues, en el ascenso, pues, ¿no? En el resultado final. pues lógicamente al final el entrenador es la persona que nos guía y al final él marcó una línea de trabajo, el grupo lo siguió, yo creo que al final pues él tiene pues mayor parte la culpa o la suerte de haber conseguido formar ese equipo, hacerlo funcionar como lo hizo funcionar durante varios años, no solo esa temporada, y yo creo que la cuota de responsabilidad es grande para él y su cuerpo técnico, porque al final pues el equipo jugaba, yo creo como entrenador, uno que ya va cumpliendo años, lo que quiere es que su equipo juegue a lo que él quiere, y yo creo que el equipo jugaba como Álvaro quería, en diferentes formas de jugar como se mostró, porque no era lo mismo nosotros en segunda vez ese año del ascenso que al año siguiente en segunda división, y el equipo seguía jugando a lo que él quería, ¿sabes? Que eso al final para un entrenador yo creo que lo que uno quiere, uno cuando lo consigue yo creo que se siente orgulloso, y la responsabilidad mayormente de él, lógicamente. ¿Hay algo que te aportara a ti a nivel individual? A mí me aportó muchísimo. Al final Álvaro me sacó el mayor rendimiento que yo saco en el fútbol, pues probablemente llevo jugado en diferentes extranjeros. El entrenador que mayor rendimiento a Aridane la sacó a nivel individual ha sido Álvaro. Y después, lógicamente, no solo por los goles. Yo mejoré muchísimo con Álvaro en el fútbol y lógicamente agradecido por el rendimiento que me sacó, por cómo su momento pues ayudar, porque me ayudó muchísimo y lógicamente siempre agradecido, pero me sacó el rendimiento, el máximo que he tenido yo ha sido él. ¿Hay alguna anécdota curiosa o divertida que siempre cuentes en casa, en la familia, amigos, de tu etapa en Tenerife? Pues cuento la exigencia que había de día a día, como bien decías tú antes, marqué en 20 partidos, en el número importante de partidos, y la exigencia al delantero del Club Deportivo de Tenerife era andar. Eso era la exigencia, salir por la isla, por la calle, era exigencia máxima. Yo eso no lo he vivido, jugaba un club histórico y lo del Tenerife es brutal. El poder sentirte independientemente de que en ese momento estabas en segunda vez, que puede ser que no estés en el fútbol profesional, pero la exigencia en el Tenerife es brutal. Yo he escuchado entrevistas de entrenadores importantes que han pasado por el club, y lo que se vive en Tenerife es grande. Uno se siente futbolista profesional de élite, porque ahí al final la grada te sigue cada fin de semana, te quiere sacar el máximo, que des el máximo en cada domingo, y lógicamente asimilar todo eso no es fácil, y yo mis años ahí lo noté, pero sí que es verdad que me sacaron el máximo rendimiento en mis etapas ahí en el club. Una curiosidad también es que eres parte de ese grupo de jugadores de Gran Canaria que han tenido éxito en Tenerife y además han sido capitanes, como por ejemplo lo fue Toño Hernández, Pablo Sicilia y también te toca a ti. ¿Cómo se lleva eso luego a la vuelta en casa? Bueno, al final conseguí que mucha gente o de mi entorno pues, fuera de Tenerife por mis años ahí, por las cosas que conseguimos como equipo, lo que yo pude conseguir, y al final todavía voy por ahí y la gente se piensa que soy de Tenerife, ¿sabes? Por mis años allí me dicen, pues yo pensaba que tú eras de Tenerife y demás. No, yo soy de Gran Canaria, pero sí que es verdad que muy orgulloso de haber formado parte del club, de llevar ese brazalete con la responsabilidad que tiene.
encima como jugadores canarios, como en este caso fue Pablo, que también compartí vestuario el año que no conseguimos el ascenso con él. Al final toda esa gente te deja un legado que tú tienes que seguir y trasladar a los que vienen detrás, porque llevar la camiseta y mostrar el brazalete del Club Deportivo Tenerife es algo que tienes que llevar con mucha responsabilidad, y yo lo llevé pues con esa responsabilidad y muy orgulloso. Hablas de ese primer año cuando llegaste. Es una situación no similar a la que el Tenerife vive hoy, pero sí existe esa necesidad de volver. ¿Qué te encontraste cuando llegaste en el mercado de invierno? Pues mira, para mí, yo estaba en el Leganés y recuerdo Pedro Cordero me llama o sea, imagínate, o sea, yo no estaba haciendo a nivel grupal el Leganés, el objetivo era estar en la parte alta, no estábamos, a nivel individual yo no estaba consiguiendo goles, y un 28 de diciembre te llama Pedro Cordero para firmar el Tenerife. O sea, esto es una inocentada, porque el Club Deportivo Tenerife, que viene a bajar de primera y de segunda división, yo no en este tramo de 5 o 6 meses en el Leganés no estoy haciendo unos números buenos, y me llama Pedro Cordero ese día. Pues lógicamente pensaba que era una broma. En el momento que te das cuenta que no es, pues para mí es como un salvavidas. O sea, a mí me sintonizó de nuevo y llegué a un equipo, lógicamente, con jugadores importantes. Había jugadores que habían estado en esa plantilla de primera división, o sea, jugadores importantes con su trayectoria, después jugadores que venían de segunda división. Había una plantilla a nivel individual espectacular. Encima llegamos en ese mercado de diciembre, creo que llegamos Raúl Llorente, Quique López, Luis Miloro, llegué yo, y no salía nadie, o salió poca gente. O sea, teníamos una plantilla bastante amplia, a nivel individual brutal, y para mí es como, era un sueño llegar ahí a Heliodoro con esa plantilla, con jugadores, pues lógicamente, ellos habían visto por la tele, porque al final estaban en primera división, y yo todavía, pues bueno, en el fútbol tenía poca trayectoria, o en categorías pues más altas no la había tenido, y para mí era el sueño. Para mí era, aquí tengo que pelear porque estoy lo más cerca posible. Si estoy rodeado de buenos futbolistas y de un club importante, estoy más cerca del fútbol profesional. Y me encontré una plantilla, pues, como te digo, espectacular a nivel futbolístico, pero que tenía una dificultad muy grande, porque al final se le exigía estar primero. Encima coincidí ese año con un Castilla que tenía a nivel individual unos futbolistas que al final, bueno, con la trayectoria que han hecho a nivel nacional y con la selección, pues no se nos ponía y se nos antojaba pues difícil el conseguir esa primera plaza, que el equipo al final pues quedó segundo. Bueno, te activó tanto ese fichaje que no sé si te acuerdas que tardaste 5 minutos en marcar tu primer gol con el Tenerife, en Alcalá. Sí, lo recuerdo de viajar, pocos entrenamientos hice con el equipo, ya viajé, y cuando me toca entrar, pues lógicamente vestir la camiseta del Tenerife para mí, pues lógicamente, cuando eres niño y veías pues al Tenerife jugar, y verme con esa camiseta, para mí, bueno, lógicamente, pelos de punta, y conseguir el primer gol en el primer partido, y como bien dice, pues poco tiempo de saltar al campo, pues se le hace todo pues más llevadero. Para un delantero entrar, hacer gol, pues lógicamente es muy importante, ayudar al equipo. Para mí fue máxima alegría. ¿Y cómo fue la digestión de ese no ascenso en un año en el que había, bueno, pues como decíamos, ¿no?, la necesidad y también la calidad para poder hacerlo? Fue difícil. Yo, la sensación, como te digo, la eliminatoria, la liga fue, el equipo queda segundo. Yo creo que contra el Castilla, pues no recuerdo bien, pero creo que si no le ganamos uno y el otro lo empatamos, no perdimos, pero sí es cierto que nos sacó unos cuantos puntos y ellos quedaron primero. En el playoff se nos hizo duro, porque nos tocaron una eliminatoria complicada, pero sí que es verdad que la plantilla que había, a nivel individual, el equipo había sufrido muchísimos cambios. Entonces, mantener una identidad de juego, una manera de jugar, no era fácil, porque al final yo creo que llegué contra el Alcalá, a las 2 o 3 jornadas César Macaterón, al poco llegó Teba y también lo cesaron, después ya llegó Quique. Entonces imagínate, en ese tramo en el que yo estuve de 5 meses, habíamos tenido 3 entrenadores, la dificultad se hacía
más grande, pero bueno, al final lo que te decía, el tener buenos futbolistas, el equipo estaba muy concienciado de conseguir el ascenso en ese playoff, ya no lo habíamos podido conseguir antes, las eliminatorias fueron durísimas, pero mi sensación cuando fuimos a Ponferrada, perdimos 1-0, creo que fue la ida, la vuelta era vos. En el Heliodoro nosotros estaba a reventar, yo no tenía una sensación de algo. Yo estaba en casa, que se me había cerca del estadio, que iba caminando, pero el previo de ir al estadio, yo no tenía esa sensación de, yo no sé si era ansiedad o obligación, responsabilidad. Yo creo que tenía unido tantas cosas, porque claro, en el Heliodoro, un partido, un 1-0, casa, pues bueno, se ve, pues se antoja que podía poder conseguirlo y no conseguirlo. Encima como se dio, que casi no podíamos ya ni luchar al final del partido, creo que nos quedamos con uno menos, nos iban ganando 1-2 y fue como un bajón, pero me quedo con la reacción de la gente. La reacción de la gente se me hace ver a lo que les ha pasado ahora. Estuvo con el equipo, nos apoyó y al final está empezando a conseguirlo el siguiente año. Agradecido. Ojalá se repita este año también. Mira, has sacado el nombre, no le pregunté a otros compañeros y sí que me gustaría, tengo la pregunta en el tintero, ¿cómo fue tener a un entrenador como Tebar? Por lo menos desde fuera, cuando lo veíamos en la rueda de prensa, era bastante, vamos a decir, duro. Sí, era exigente, era un entrenador exigente, pero yo creo que lo que estábamos hablando para el futbolista no es fácil la exigencia que tiene el Club Deportivo Tenerife, todo lo que rodea, y yo creo que a él le pasó. Yo creo que él se equivocó, porque él encima, su comienzo y un tramo en el que estuvo, sacó resultados, que al final lo que se quería sacar resultados, que el equipo estuviera arriba, y yo creo que el mensaje que dio, él se equivocó porque al final en un vestuario, lo que estábamos hablando, con la exigencia que había, con los jugadores que habían en esa plantilla, al final yo creo que Kikio lo hizo bien. Entre más tranquilidad le dio, más resultados se consiguieron. Hay que como entrenador también saber llevar eso. Yo creo que a él le pasó factura eso. El entorno, al final tienes que hablar muchísimo porque has entrado al Club Deportivo Tenerife, a nivel de prensa, lógicamente estás todo el día hablando y tienes que intentar no equivocarte. Yo creo que en eso a él le pasó factura y por eso pues, al final pues lo cesaron. Pero el comienzo de él yo creo que había sido bueno a nivel de resultados, pero el mensaje que trasladaba afuera no fue el adecuado y lo cesaron, ¿no? Mira, me gustaría preguntarte por algo que acabas de comentar antes del partido de la Ponferradina, porque creo que es una dinámica que se viene repitiendo en los últimos años en los partidos más importantes. Cuando el campo se llena, ese día de partido que digamos que es como una final, no sé qué pasa, no sé cómo lo que decía, si era ansiedad o qué, pero al final se vuelve un poco en contra. Y parece como que el equipo no puede responder como lo ha hecho durante otros partidos cuando el campo está en plan hoy a presión, lleno y no se da el resultado. Ya pasó, por ejemplo, con el Girona, bueno, también el rival juega, ¿no? Pero parece como que el equipo está muy atenazado. No sé si puedes hablar un poco de esa sensación que vivieron ustedes en ese momento. Yo te hablo de mi sensación a nivel individual que me pasó ese día. También yo, no, en mi etapa anterior o en mis años anteriores en el fútbol no había vivido eso, esa exigencia, esa responsabilidad. Entonces, para mí ese partido era responsabilidad, era una responsabilidad. Sabíamos que el campo iba a estar a reventar, que había unas ganas tremendas por conseguir el ascenso, una exigencia brutal. Pero, por ejemplo, yo viví los campos llenos o ese ambiente y fue muy positivo. Viví derbi contra Las Palmas a reventar y nosotros hacer unos partidos espectaculares. El del Hospitalet de ida, hacer un partido, te digo, si no nos meten ese gol, el partido había sido pues, probablemente sobresaliente. Sabes que al final también son momentos, son temporadas, son años. También te hablo de la de Ponferrada, por ejemplo, muchos cambios. Al final tú te ves que las eliminatorias anteriores han sido duras, en cambio la del año siguiente
será todo desde el principio muy rodado, al final el equipo tiene una identidad, yo creo que al final se unen muchas cosas que pueden ser diferentes, pero lógicamente sí, yo lo que sentía era eso, el día de Ponferrada la vuelta, responsabilidad, algo que yo no había sentido en mi vida. También yo tenía relativamente joven y sabía que ese partido para nosotros, volver en el primer año del descenso del club y volver, tenerlo en nuestra mano porque jugamos en casa, pero lógicamente la Ponferradina fue mejor que nosotros. Eso lo reconocí ese día, lo reconozco hoy, porque al final la eliminatoria, más allá de que la ganara, fueron mejores. Nosotros, ellos estuvieron bastante bien, nos ganaron los dos partidos y fueron un equipo pues, mucho más estable en la eliminatoria de 180 minutos. Entonces, solo quedó reconocerlo, pero es lo que te decía antes, cómo, o sea, recuerdo salir, la gente saltar al campo el día de Ponferrada y mantearnos. O sea, eso, cuidado, ya estamos construyendo para el futuro. Yo creo que ese día, Y dando un paso hacia adelante, el Tenerife estuvo cerca de conseguir el efecto rebote, ¿no? Pasó de primera a segunda B. Y mirándolo, al final en la temporada 2013-2014, la siguiente del ascenso en Hospitalet, el equipo a falta de 4 jornadas para el final estaba en playoff de ascenso. ¿Qué pasó para perder esos 7 partidos últimos de liga? Eso yo todavía no encuentro explicación. Si me lo dicen que no le encuentro una explicación. El equipo, si es cierto, veníamos con una inercia de subir de segunda vez, el comienzo de segunda división, con la dificultad que tenía la liga, la segunda división es brutal, es exigente, y no conseguíamos conseguir resultados en el primer tramo, pero yo un tramo que no perdíamos, empezamos a ganar la tabla y nos colocamos, no me acuerdo, tercero, ganándole a los equipos importantes que después consiguieron subir, como fue el caso del Depor, el Eibar y demás, y nos colocamos pues, faltando 7 jornadas, no sé si era tercero, cuarto, por ahí, y empezamos a acumular un número de partidos en el que perdíamos 1-0, 0-1, pero después no era 1-0, 0-1, el rival es que es mejor que tú y te gana, no, 1-0, pues pasaba que nos metían en el saque de inicio, sacaban y nos metían, o metíamos a propia puerta. O en el último minuto en Jaén, recuerdo un penalti en el 90 o 90 y algo. Nos pasaba un cúmulo de cosas que tú decías, pero aquí está pasando algo, porque estás perdiendo, pues si pierdes 2-1 y otro día pierdes 3-0. No, pero perdíamos 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 y después, bueno, en la última jornada ya con el Sporting de Gijón, que ellos se jugaban también meterse en el playoff, pues perdimos 3-0, pero sí que es verdad que perder 7 partidos seguidos, es que para nosotros esa losa yo todavía no me he quitado. Yo creo que eso todavía no me lo he quitado. Perder 7 partidos seguidos cuando estás ahí cerca, aunque encima te ponías a ver la plantilla y el equipo cómo jugaba y cómo afrontaba los partidos, ese equipo en el playoff, cómo jugaba, con la idea que tenía Raúl y todo el mundo siguiéndola, hubiéramos sido un equipo en el playoff muy complicado de batir. Y se me quedó esa espina de poder haber jugado ese playoff. Yo creo que la inercia que llevaba el equipo en ese momento, hasta esos 7 partidos, era espectacular para competir en segunda división y para un hipotético playoff que hubiera sido algo, después de venir de segunda vez, brutal y no lo pudimos conseguir. Lógicamente, como bien te decía, la inercia del día de Ponferrada, en el cual la gente estuvo con el equipo y ya empiezas a construir para el siguiente, esos 7 partidos te condenan para la temporada siguiente en segunda división, porque al final viene de 17 partidos, todo el mundo se ilusiona, nosotros estábamos lógicamente ilusionados porque estábamos cerca y ya empieza la temporada siguiente habiendo arrastrado los 7 partidos de la anterior temporada y lógicamente ya pues empieza la temporada siguiente en segunda división con la exigencia, porque encima éramos un Club Deportivo Tenerife. En segunda división, por mucho que hace 2 años hubiera estado en segunda vez, estás en segunda división y la gente quiere que tengas lo más arriba posible, porque al final el club tiene una historia, tiene una identidad y tiene que pelear por estar más arriba y así no fue. En ese equipo también estaba un jugador que hoy es Sarra, bueno, ha sido Sarra de esta temporada en la Liga, a José Pérez. ¿Hay algo, aunque sea un poquito, que aprendiera de ti en esos 2 años? Eso habrá que preguntárselo a él, habrá que preguntarle a José, lógicamente, seguramente, por mi manera de ser, lo ayudé a él, como ha ayudado a muchísima gente, el que puedan
mejorar en muchas cosas, lógicamente, yo le aportaría algo, eso, lógicamente habrá que decírselo a él, pero sí que es verdad que él en segunda vez pues, no participó tanto, se jugaba y demás, pero ya cuando estamos en segunda y nosotros pues nos compenetramos bastante bien, pero todo tiene su historia. Yo vengo de ser 17 goles, máximo goleador de toda la segunda vez, y llego a segunda, vamos, me recuerdo una amistosa semana, faltando 2 semanas y me tengo que operar el menisco. Me hacen una operación, me pierdo las primeras jornadas, ahí se empieza a jugar de delantero y no está bien, recuerdo para Alcorcón o algo así, y yo vuelvo, pues, jornada 2, 3, 4, creo que vuelvo en Miranda, y claro, lo normal es, si tú vienes de ser el máximo goleador, jugar el delantero centro del Club Deportivo Tenerife, y te lesionas, pues, bueno, empieza la temporada. Un día recuerdo que Álvaro me dice, no me acuerdo si fue contra el Castilla, estaba jugando yo delantero y entró a José suplente y dice, ponte tú por detrás y José por delante. O sea, José más en punta y un poquito más atrasado. Y ganamos 1-0 y creo que marca él. Pues a medida de que iban avanzando las semanas, Álvaro se acerca a mí y dice, imagínate, o sea, vienes de meter 27 goles en delantero centro, en el cual, bueno, al final en el juego participaba, pero yo era un finalizador, o sea, yo estaba en el área y me venían balones por todos lados, de jugadores espectaculares y yo tenía que rematar y estar cerca, más cerca del gol. Me dice, inteligente de él, me dijo, oye Ari, yo creo que la idea va a ser esta, yo se puede por delante y tú por detrás. Y no sé si me convenció, me lo dijo para que yo me lo creyera. Vas llegando desde atrás, tú seguramente que podrás estar más liberado y tal. Digo, Álvaro, donde me pongas. O sea, en ese sentido sí que él sabía que conmigo no había problema, y donde me pongas. Más, pasó jornadas que me puso en diferentes posiciones en los años siguientes, pero donde me pongas, y fue una realidad que el equipo encontramos esa manera de jugar. Él estaba más liberado, estaba en punta, yo jugaba un poquito más por detrás, porque al final con dejada, peinada, yo también tenía pues ese trabajo para ayudar en defensa, y creo que él acabaría con 16 goles y yo acabé con 9. O sea, lógicamente de 2 delanteros del equipo recién ascendido, 20 y pico goles, pues son números para por lo menos salvarte y estar lo más arriba posible. Sí que es verdad que el esfuerzo que tenía que hacer yo era brutal, porque al final yo estaba ahora, si antes estaba a 20 metros de la portería, ahora estaba a 50, 60 metros de la portería. Un jugador como yo, que mis características lógicamente no son de ir al espacio o de ser rápido, pero sí que dio con la tecla y vimos pues a José en este caso muy liberado, nosotros jugamos de una manera muy clara y salimos beneficiados como equipo. Esa manera de verlo Álvaro como lo vio, yo creo que aceptó totalmente, pero claro, al final esto es como todo, es en cadena. Yo iba para atrás, el que jugaba a media punta era Luismi y tenía que ir a un lado, al final todo va en cadena, pero bueno, al final todo lo tomamos en beneficio del equipo y el equipo, bueno, sacó unos números muy buenos. Quería preguntarte también ahora, después de repasar todos estos años, ¿has seguido un poco la trayectoria de esta temporada del Tenerife? Sí, la he ido siguiendo, no he podido ir al Heliodoro. Recuerdo la última vez que fui al Heliodoro, pues no sé si fue yo jugando en el Albacete, al final pues bueno, por mi carrera, porque he estado fuera de España, no he podido ir al estadio a verlo, pero sí he visto partidos, he estado siguiendo lógicamente, todo, desde el principio hasta el final de la temporada, pues lo vas siguiendo. Cuando no lo puedes ver, pues te pones a mirar pues el resumen, te pones a mirar un poco de cómo ha ido el partido, los resultados y demás. Y la temporada ha sido dura, complicada, pero desde un comienzo. Desde un comienzo ha sido una temporada muy, muy, muy dura, muy complicada. Me imagino a nivel de equipo lo que podrá haber sido, porque lógicamente tienes buenos futbolistas para la segunda división, pero cuando entras en una dinámica tan mala, pues es complicado salir en segunda división encima cada año. La dificultad que tiene la segunda división es brutal y les ha tocado pues vivir este año así y el desenlace final.
Cuando un equipo como el Tenerife desciende a esta categoría, y desde la experiencia, ¿no?, que también has tenido formando parte de un equipo que ya pasó por ahí, ¿cuál dirías que es la receta o el camino a seguir para volver lo antes posible? Yo intento buscarle siempre cosas positivas a algo que puede ser negativo, como es el descenso. Ya se ha conseguido tener el entrenador, ya está el cuerpo técnico, se ha ido adelantando, él puede ver lo que necesita, lo que quiere desde antes de tiempo, el club ya está trabajando para eso, entonces está como adelantado, tienes tiempo antes para poder planificar eso. El que haya descendido antes de tiempo, porque lógicamente si el equipo se hubiera estado jugando hasta el final, no se hubieran tomado muchas decisiones o cuesta las decisiones hasta que se pase el desenlace. Entonces yo creo que se tiene ganado de esa parte negativa el tiempo. Aparte se ha conseguido pues traer a un entrenador importante, un entrenador que conoce la isla, que conoce a la afición, que ha conseguido éxito, que ha mostrado lo que se puede hacer para conseguir los objetivos. Yo creo que se tiene un tiempo ganado. Yo creo que lo que el club tiene ahora mismo es ese tiempo ganado, porque ya tiene el entrenador, ya sabe quién va a ser el entrenador, la idea que él va a querer, ya él lo ha conseguido, no solo aquí, sino en otros clubes también. Entonces, eso yo creo que se tiene ganado y esa es la ventaja que yo creo que puede tener el club ahora mismo, incluso de la etapa nuestra, porque al final la etapa nuestra no fue así. Se tuvo que, pues Álvaro vino en el verano, que no era lo normal. En este año yo creo que él ya está ahí, ya él puede ver lo que necesita, lo que quiere, jugadores que están en la plantilla ahora mismo que les puedan ayudar, porque al final ser un equipo nuevo, independientemente de la categoría en la que esté, no es fácil, entonces hay que mantener, pues, lógicamente, algunos jugadores que a él le puedan encajar en la idea que él tiene, en la idea y en la categoría en la que van a jugar. Yo creo que ese tiempo adelantado debería de ser positivo. Y a la gente, a la afición, ¿qué se le puede decir ahora? La afición va a estar con el equipo, ya lo ha demostrado este año mismo. El año ha sido complicado y la gente ha estado, cuando se le ha necesitado, ha empujado. Me pongo a ver y los partidos, los desplazamientos de fuera. Nosotros tenemos la circunstancia de estar en las Islas Canarias, que con un avión, horario, y para cuadrar todo, económicamente no es fácil. Y la gente va, se desplaza. Cuando ya estaban casi descendidos o incluso descendidos, la gente yendo a apoyar al equipo. Eso, ahí es donde se marca la diferencia. Yo creo que ya ellos están construyendo lo que es lo siguiente. Lógicamente, hay una dificultad por conseguir un ascenso. Llámete como te llame el equipo, es difícil, muy difícil, pero ya yo creo que el equipo y el club, la afición, ya han dado un primer paso con cómo ha ido la temporada anterior y cómo ellos lo han afrontado. Entonces yo creo que la afición va a estar con el equipo, lo va a apoyar, les va a servir, lógicamente, porque la asistencia va a estar ahí, va a ser brutal, pero va a estar con el equipo porque ya lo han vivido. Al final la generación de estos 15 años lo ha vivido ya y sabe lo que se necesita, lo que se hizo en su día y ese es el camino. Ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero antes me gustaría preguntarte o trasladarte dos preguntas que han pasado los seguidores de Las Voces del Tete en Instagram. Una de ellas es de Josu Llanes y dice que ¿por qué pasaste de ser titular en segunda a jugar en Tailandia? Eso... Vamos, yo tenía un año más de contrato en el Club Deportivo Tenerife. Cuando yo terminamos en segunda B, yo renuevo 3 años. Es la última temporada que yo estoy en el Club Deportivo Tenerife. Álvaro creo que lo cesan diciembre, enero, no recuerdo, por ahí. Y llegó Raúl Arnés. Entonces, bueno, llegó el míster, en ese caso, y bueno, pues yo jugaba. Al final, por mi manera de ser, de afrontar, yo te puedo no gustar, pero me vas a poner por mi manera de entrenar, mi manera de exigirme. Me puedo ganar 25 minutos o me puedes poner un partido titular, como así pasaba con Raúl Arnés, que llega a jugar titular, pero siempre entraba, siempre tenía mis minutos, pero al final, pues, por mi característica, mi manera de jugar, mi manera de afrontar el día a día, era muy positivo. Lógicamente, encima era uno de los capitanes y en ese momento no estábamos pasando una temporada buena porque estábamos más cerca de abajo que
que de arriba. En el momento que, lógicamente, Raúl Arnés lo traen, porque no estábamos en la parte alta, estábamos más bien abajo, y se salva el equipo, pues él iba a continuar. Si él iba a continuar y a mí no, podemos llamarle de muchas maneras, a mí no me encajaba su manera de afrontar el día a día o de llevar al equipo, no era positivo que una persona con un vínculo como el que yo tenía por el Club Deportivo Tenerife siguiera en ese momento ahí, porque no me sentía pues a gusto y necesitaba, yo creo que también fue un cúmulo de muchas cosas. Al final venía de la exigencia máxima, de unos años duros, porque al final, aunque se consiguieran los objetivos, son años duros, porque al final jugar en el Tenerife es exigencia máxima, y yo sentía que ese año tenía que salir y yo siempre en mi cabeza pues tenía la idea de probar una experiencia fuera. No sabía cuándo iba a ser, lógicamente me llegaron opciones gigantes, pero yo tenía la ilusión, lógicamente, de fútbol profesional, de jugar con el Tenerife de fútbol profesional, y no me decidí nunca hasta ese año. Yo recuerdo un partido contra él, teniendo contrato, recuerdo penúltima jornada contra el Betis, ya estaba el Betis ascendido, ganamos 2-0, ya yo sentía que era mi último partido. Yo sabía que no con el club, con la persona que iba a seguir en el equipo, yo no me sentía identificado. Más allá de que te pueda gustar, más, menos, no me sentía yo identificado con esa manera, y yo no podía estar en un club en el que me lo había dado todo y yo tenía cariño sin poder darle todo lo que yo tenía. Entonces se lo planteé al club que yo quería salir, que quería salir esa temporada, quería probar una experiencia fuera, y así fue. Salió la opción de ir a Tailandia, pero claro, esto es como todo. No te puedes ir queriendo volver, o sea, no te puedes ir a un sitio en el cual sí quieres estar, pero no estás totalmente confiado o queriendo irte fuera, porque al final yo estaba en segunda división, era el sueño jugar en fútbol profesional, podía tener opciones, porque tenía contrato en el Tenerife de seguir en segunda división, o en otras opciones que podían haber de segunda división, e irme fuera. Entonces, ¿qué pasó? A los 8 meses me volví para España y estuve en el Mirandés, porque volví a segunda división. Al final, uno cuando es futbolista quiere jugar lo más alto posible, en primera división, en segunda división, y yo ya lo había conseguido y quería seguir estando ahí. Entonces, pues bueno, probé la experiencia, fue espectacular, porque me trataron muy bien, el club fue un espectáculo, la experiencia, la ciudad, todo muy bueno, pero mi cabeza quería estar aquí, o sea, quería estar en segunda división, peleando por intentar estar lo más arriba posible, y me volví por eso. Y bueno, otra pregunta, alguien me pide que te diga tal cual. Pregúntale por el comando Radazul. Sí, ahí éramos unos cuantos que cuidado. Estamos hablando de Luis, Raúl, Ricardo, Suso, éramos unos cuantos que teníamos un buen grupito. La verdad que te digo, los años que llevo, probablemente pues llevaré más de 20 años en diferentes categorías, diferentes equipos. Cuando tienes un buen grupo humano, de buenas personas, de buena gente, estás más cerca de conseguir los objetivos. Yo en mis años de fútbol, los éxitos o las temporadas que yo más o con más cariño recuerdo son en las que había un buen grupo humano, y estamos hablando de ese año del ascenso de segunda vez, en la siguiente temporada en segunda. Yo creo que fue años preciosos, recordar a todo ese grupo humano, el día a día, todo el mundo aceptando su rol. Ya no hablo de jugar, no jugar, marcar, no marcar, sino de ese día a día que era súper positivo. Teníamos una cohesión brutal, y por eso se recuerda, y el comando ese era terrorífico. Bueno, estamos ya llegando al final, más de media hora de entrevista, y no te he preguntado cómo está y a qué se dedica hoy Aridane. Pues desde terminó la temporada anterior la Balompédica Linense, que cuando firmé me recuerda
me recuerdan que los eliminamos con ese primer año que no conseguimos el ascenso con el Tenerife. Me recuerdan, se acuerdan mucho del partido de vuelta, que hubo ahí un penalti que podía haber sido y podíamos haber estado eliminados. Entonces se acuerdan mucho. Terminé la temporada la Banca Linense y bueno, un periodo en el mercado de verano, las opciones que salían por una cosa y por otra, pues no me encajaban. Y bueno, en noviembre, a mediados de noviembre, aquí en la Unión Deportiva San Fernando, que está en tercera división, yo lo conozco, me presentaron lo que querían, el proyecto, lo que querían hacer, y me gustó. Me uní a ellos, intentando pues aportarle todo eso. Yo siempre se lo decía a mi mujer, le decía, cuando ya me vaya quedando los últimos años de fútbol, yo quiero volver a jugar, independientemente de la categoría que esté en Canarias, por aportar pues esa experiencia que uno ha podido tener, esa vivencia, esa suerte que he tenido de conocer muchos clubes, muchas culturas, muchos compañeros, el traerlo para acá, al poder pues aportarlo al fútbol canario. Y el San Fernando me brindó esa posibilidad, encima pues lógicamente un equipo con exigencia dentro de la categoría para intentar pues, subir de categoría, ya que el año anterior había estado en segunda red y se bajó. Este año pues lógicamente el objetivo era estar lo más arriba posible y conseguir ascender. Estamos en ese proceso, estamos en el proceso de la segunda eliminatoria para el ascenso de categoría y bueno, en la ida era 1-1, ahora tenemos la vuelta el sábado y a ver si podemos pasar la eliminatoria para afrontar la eliminatoria final por ascenso. Pero muy contento por eso, por poder aportar la experiencia, mi vivencia, ayudar. Al final pues uno tiene ya una trayectoria, un bagaje y yo creo que es positivo el poder brindárselo a compañeros para que están en su inicio o empezando su carrera para que puedan pues conseguir su sueño. Te escucho y qué difícil es subir de categorías, sea cual sea, la verdad. Mira, para acabar, te hago 10 preguntas rápidas y me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Venga. Un compañero. Fabricio y Suso. Un estadio. El Leodoro. Un gol. Uno que le metía a Eibar en su campo, que encima, bueno, creo que fue elegido ese año en segunda división, segundo o tercer mejor gol de la liga. Un entrenador. Álvaro Cervera. Tu momento favorito en el Tenerife. Pues cuando me puse por primera vez la camiseta con el número 28, que encima podía ser un canterano, yo creo que ese fue un momento muy bonito. Un consejo a los más jóvenes. Que no tengan prisa, que se esfuercen, que hoy en día pues, la sociedad está como está. Yo me pongo a ver a la gente joven y la cultura del esfuerzo, que no quieran las cosas para allá, que todo tiene un proceso, que se exijan y que lógicamente lo que hagan, que lo hagan con ilusión. Un lugar de la isla. Cada sur. Una comida. La paella. Otro deporte. Ahora en vacaciones intento salir con la bicicleta. La afición del Tenerife. Espectacular. Pues bueno, Eridane, muchas gracias por haber compartido tu tiempo aquí en las voces del Tete. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Estuve siguiendo el otro día la de Luismi, fue espectacular y por eso, pues, bueno, lógicamente, todo lo que sea recordar cosas pues, del Club Deportivo Tenerife, a mí se me ponen los pelos de punta, me emociono y encantado de poder estar en este ratito, que la verdad que lo he pasado bastante bien. Muchas gracias y suerte el sábado y en el final de temporada con tu equipo. Muchas gracias, un abrazo.